Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna, que está preciosa. Hoy tengo el gran privilegio de entrevistar al señor, según Enrique Encinosa, según yo también, al señor mejor vestido de la televisión, de la radio y de los simposios tan interesantes que da de Patria de Martí, que es un blog y un website que los invito a todos. Esta vez no tiene uno, tiene dos. Julio Schilling. ¿Cómo estás, Julio? Encantado, el que tú quieras, querida María Laria, de estar contigo y recordando al querido Enriquito, Enrique, te mando un beso grande. un gran historiador, amigo, luchador por la causa de la libertad de Cuba. Escritor, luchador, gran compañero. Periodista, locutor. Siempre nos daba croquetas, que era lo que nos daba siempre, sí, tamales, nada saludable, creo yo. Tú como yo somos entusiastas de la buena nutrición y del ejercicio. Sí, sí, eso efectivamente, eso desde bien joven empecé eso, más bien para, yo recuerdo que tenías un problemita en el pie, pero ya sí, un accidente recuerdo, en el gimnasio, recuerdo. Que cada vez que veo a alguien haciendo esa máquina. ¿Qué máquina? ¿El treadmill? No, el treadmill no es para hacer leg press acostado. Sí, yo hago mucho leg press. Pero el problema es que lo estaba haciendo para la pantorrilla. Entonces resbaló el pie. ¡Ay, Dios mío! Y tenía una cantidad de peso bárbaro y ahí fue donde se partió. Y tienen que tener cuidado que las rodillas, you don't lock your knees. Claro, porque te puede pasar algo, no porque sabía sí, pero ya yo la pantorrilla no la hago ahí. ¿Qué va? Ah, no, eso es mucho peso. Voy a saludar a Cristian, mi nuevo operador, que hoy es cuarto día, aunque estuviste antes. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, tranquilo. Muy bien, y Freddy Corea, que estaba allí. A ver, Julio, esta vez no tienes un simposio, tienes dos. El primero es sobre el FBI, que es nuestro tema de hoy. Cuéntame un poquito sobre ese, para que no se me olvide antes de entrar en tema. Cómo no. Y María, reitero de nuevo mi agradecimiento por la invitación. No, la agradecida soy yo que viniste hasta acá y tan tarde estabas ya allá afuera, ¿no? Al contrario. Este estudio, ¿sabes que me queda más cerca? No me digas. Sí, me queda más cerca. Ay, a todo el mundo le queda más lejos. Ay, qué bueno. Entonces sí, quiere decir que siempre vas a estar en vivo. Exacto. No debiste haberme dicho. No, es que en persona, de verdad que es mejor. Es diferente, muy diferente. Es diferente. La dinámica y las personas lo perciben. Y la gente le gusta hablar contigo y cuando estás en el teléfono no es igual. No es igual. Mira, este es un tema que realmente uno quisiera que no fuera el caso. O sea, uno quisiera que la Policía Federal Nacional pues no estuviera cumpliendo el papel vergonzoso que está cumpliendo. Y no es nada nuevo. En el sentido de que... ¿Qué podemos decir? Correcto. O sea, el lema del evento es el FBI y las elecciones en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ese lema? Bueno, muy sencillo. Las elecciones del 2016, porque la gente piensa que el 2020, pero no estamos hablando solo del 2020, claro. Desde el 2016, ya para el 2015, el FBI estaba en una guerra para tratar de cambiar, de interferir en las elecciones a favor de el candidato del Partido Demócrata. Lamentablemente eso fue así, o sea, mintieron en las solicitudes de FISA. El director del FBI, James eso está Comey, comprobado ya eso, y lo que es increíble, está comprobado. Explica un poquito qué son los FISA Courts para las personas que no ¿Cómo no? Son tribunales que se establecieron para espiar a ciudadanos estadounidenses. Sí, correcto, International Security Agency, algo exacto, así. Intelligence. Es para lograr una autorización, para si el FBI va a espiar a un norteamericano, tiene que tener una razón bien grande para hacerlo. Para tener ese clearance. Correcto. Y en las solicitudes a unas cortes, porque unas cortes secretas son los que dan la autorización para hacerlo, llenaron el formulario de la solicitud de una manera engañosa. Totalmente. Ocultaron información. Las fuentes de información que basaron eran información que no habían verificado. Imagínate tú qué negligencia. Pero muchas veces. Muchas veces, y era información falsa. Era desinformación, no de los rusos, de un agente británico que fue contratado por el Partido Demócrata.
Entonces aquí para tenemos... hacer este dossier. Exactamente. Y fue aprobado basado en esto. Estas personas, estos agentes del FBI, María, son abogados. Lloyd, ¿no? Sí, son abogados. Son personas que tienen que defender un título y eso requiere cierta conducta. Y sin embargo, no hemos visto absolutamente, no solo que han perdido la licencia de ir al... ¿La han perdido? Sí, pero qué bueno. No, que no la han perdido. Ah, que no la han perdido. No la han perdido y Dios nadie ha ido mío, a la cárcel. Es que o sea, es que impresionante. Esto, si ahora mismo cualquier persona miente en una aplicación, estás a un paso de ir a la cárcel, estás a la merced de... Es que hay doble moral en nuestro sistema de justicia, tristemente. Lamentablemente sí, o sea, hay una justicia que es para Obama, para los Clinton, para los Biden, para hoy todos. Biden se molestó porque un reportero le preguntó sobre esos 5 millones de Burisma y se molestó. Claro. Es increíble. Y la prensa, en vez de indignarse y decir, ven acá, esto es una pregunta válida, lo tiene que contestar y atacarlo, porque a Trump lo hacían trizas cuando respondía a una pregunta un poco ofendido por lo que le estaban haciendo, y sin embargo, no. Pero siempre respondía. Siempre Biden, ¿cuánto tiempo llevaba sin hacer una conferencia de prensa? Y Biden siempre dice, bueno, I'm not supposed to answer questions now. Él siempre hasta lo dice, pero no se supone. Pero mira, María Lares, tenemos en efecto, la confesión del propio Biden en sus propias palabras, extorsionando al gobierno de Ucrania. Donde dice, mi avión sale en 6 horas. Extorsionando que no le iba a dar el dinero, que el dinero que él, correcto, que él no tiene la autorización para emitir eso. Pues dejándole saber que si no despedían al fiscal que estaba investigando la empresa vinculada al hijo, pues lo iban a despedir. Y ahora entonces, pues sabemos... Hay un video y todo. Exacto. Y en ese entonces estaban investigando a Trump por lo mismo, por una llamada telefónica. Y este video andaba por ahí corriendo y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Son estas cosas que uno dice, estamos viviendo en un tiempo que lo que hay en Washington no es un gobierno, es un régimen. Es un régimen porque tiene sus medios, tiene el sector tecnológico, tiene todo un aparato de desinformación, tiene las agencias de inteligencia, la FBI, la CIA, y en efecto, más allá de que sí hay muchos agentes del FBI y de la CIA, muchos de ellos son honestos. Y me dicen el gran disgusto que tienen, pero la jerarquía está mintiendo, está ocultando información, está interfiriendo en el sistema democrático. Que es de lo mismo que están acusando a Trump en estos 37 cargos, obstrucción, cuando el mismo día que estaban instruyendo a Trump, el día antes de tu cumpleaños, que fue ayer, él estaba ahí presentándose y ese mismo día en las audiencias estaba el Deputy FBI Director, que es Christopher Wray, pero bueno, el otro ahora no recuerdo el apellido, que es el Deputy, el segundo, y estaba diciendo, no, pero, ay, yo no sé que eso existe. Y le dije al senador, pero es que usted dijo que no existía, pero hasta que no lo leyó el senador, creo que se llama Grassley, algo así, ahora dice que existe y no lo puede difundir. No, y es clasificado, no. Y el tipo estaba tambaleando. Claro. Es que esa era la noticia ese día. Es que esto, o sea, y casualmente el mismo día que de nuevo sale oligarca ucraniano diciendo que tiene la grabación de Biden entrando en los $5 millones, pues entra esto de la declaración de que a Trump lo van a enjuiciar. El mismo día. Pero es que todo esto... Pero lo negaron, dijeron que eso no existía, que no existía. Bueno, porque es que esto ya tenemos que olvidarnos de cómo la vida fue en un tiempo pasado. Ya nunca será así otra vez. Sí, yo pienso, tienen que expurgar, primero tienen que ir personas presas. Tienen que ir presos desde la administración de Barack Obama a el actual gobierno. Personas tienen que ir presos, y no solo el hijo del presidente. Biden tiene que enfrentar cargos. Por supuesto, tiene que haber un debido. El Departamento de Justicia lleva 5 años investigándolo.
Y no pasa nada. Ni siquiera. ¿Y cuántos mira, juicios o trials o enjuiciamientos ha tenido Trump? Mira, en octubre del 2018, ya la FBI sabía que el hijo de Biden, para nada más que poner un ejemplo fácil, había mentido en la solicitud de armas. Y sin embargo, ahora se cumple en octubre 5 años y ya entonces eso no cuenta. Y no pasa nada. Y no le han presentado un cargo, que eso no hace falta porque eso es claro. Él dijo que no usaba droga y sí usaba droga. Ya hay videos, Dios mío. Y no lo han querido hacer. Todo esto mismo de los documentos. En la Oficina de Registros Nacionales, diferente a todos los tratos con otros presidentes, desde que Trump está saliendo de la Casa Blanca. Dice que vieron en unas cajas blancas y refirieron el caso al Departamento de Justicia ya, en ese mismo instante. Cuando aquí tenemos, por ejemplo, Bill Clinton, que se vio más de 79 grabaciones de él conversando con presidentes, con personas que estuvieron en la Casa Blanca, que se lo llevó escondido en una gaveta de medias. Además de llevarse muebles. Y de muebles, exacto. Y Hillary Clinton destruyó 33,000. Correcto, de los cuales había una cantidad mayor a la que se le estos son 102 documentos nada más. De todos los que encontraron ellos, supuestamente, los únicos que están en este indictment son 102 nada más. Pero todos los 37 cargos estos reposan primero no en una vinculación al acto de récord del presidente, que es que supuestamente tendría que estar vinculado, sino el acto de espionaje de 1917, porque están tratando a Trump como si fuera un enemigo extranjero, un enemigo. 1917. Sí, el acto de espionaje de 1917. La revolución bolchevique. Eso está basado, o sea, la mayor parte de las acusaciones se basa en eso, pero eso no le corresponde a un presidente, porque Trump, o sea, no es. Ese es un acto que más bien corresponde a individuos extranjeros o personas que están a servicio de una potencia extranjera. Eso no es el caso de Trump, claro que no. Pero lo están haciendo eso porque están buscando algo, están inventando una teoría legal. Pero le sale al revés. Cada vez que Trump enfrenta un juicio, como sucedió con Stormy Daniels, como ahora con la otra señora que decía que la había violado en un camerino ahí en una tienda en Nueva York, los approval rates de Trump correcto suben. Cuando llegó al Versalles el otro día, yo digo, si hubieran hecho una campaña, le hubiera salido más cara. Por supuesto. Y suben los approval rates, o sea, no saben que están shooting themselves in the foot. Bueno, pero es que es tanto lo que lo detestan. Y ojo, esto hay que estar claro. Si Trump no existiera, estarían atrás de DeSantis. Estaría detrás de cualquiera que va. Ellos solamente van a aceptar el republicano que entre en acomodamiento con el tren que ellos quieren llevar hasta el socialismo fabiano de los Estados Unidos. Bueno, ese tipo de republicanos, sí, por supuesto, son lo que le llaman los rhinos, o sea, los rhinos. Son los republicanos que realmente están exactamente. Pero mira, yo he escuchado en estos días personas, pues en efecto, defender lo que está ocurriendo y dicen, bueno, pero Biden devolvió los documentos en Delaware. Pero primeramente han encontrado. Él era vicepresidente, él no tenía el poder de desclasificar. Trump. Pero no solo eso, documentos de cuando era senador en la década de los 70, que no se puede llevar ni siquiera una pluma del Senado, y sin embargo se los llevó. ¿Cómo es que entonces van a decir, lo devolvió, ya está bien? Es como que ahora mismo alguien roba en la tienda y después le dice, no, mire, yo voy a devolver la mercancía. No pasa nada. No, está bien, lo devolviste, Marín, pero tienes que responder por esto. Pero a ver, Trump abrió la casa de Mar-a-Lago la primera vez que el FBI quiso esos documentos que estaban en el garaje y demás. Él abrió la puerta, él se enteró, abrió la puerta, les dijo, ustedes vean lo que ustedes quieran, y nunca se resistió a entregar nada. El segundo search warrant, él estaba en Nueva York. O sea, él nunca se resistió a entregar esos documentos. Por supuesto que no. Aparte, hay un largo historial, María Laria, de los presidentes, porque mira, antes de 1978, básicamente los presidentes hacían lo que les daba la gana con esos documentos, y era más bien una cortesía que les tendían.
La biblioteca ¿Quién presidencial. era presidente en el 78? Carter. Carter. Así Carter. que hasta antes de eso no pasó nada. No, sí había, o sea, el acto de récord de presidente era para darle cierta norma, cierta forma, porque antes era una lucha, el gobierno federal pues quería documentos que consideraban que están en el dominio público y deberían de ser récord para que todo el mundo lo vea. Pero los presidentes se querían quedar con las cosas. Entonces, en la presidencia de Lyndon Johnson, por ejemplo, la biblioteca presidencial de Lyndon Johnson, que está en Texas, se tomó 47 años en al fin dar lo que le estaban pidiendo. 47 años de... No me digas eso, no. 47 años, sí. Por eso me encanta entrevistar a Shirley. La biblioteca de Nixon, lo mismo. Se demoraron décadas en devolver lo que había. ¿Y eran clasificados? Bueno, es que el presidente tiene una potestad. Tiene la potestad de hacerlo. Exacto. Pero ellos dicen que él tenía que haberlos desclasificado antes de llevárselo. Y esa es la parte que está gris. Claro, pero mira, el problema es que ellos están diciendo, bueno, pero había intención malévola porque lo estaban moviendo de un local para otro. Pero eso exactamente fue lo que hizo Biden como senador. En su casa como senador, claro. Que los puso aquí, después lo puso en la biblioteca. Porque para trabajar se lo llevan. Hay fotos que dicen que Trump los tenía en el baño. Pero a lo mejor ahí es donde los leía. O sea, tiene la potestad de hacerlo. Pero es que estas cosas, María Lara, mira, los Estados Unidos tienen el sistema legal de ley común, o sea, ley que se basa en precedente. Tú te basas en precedente, tú te basas en lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido antes. Y una jueza, justo en el caso de Clinton, contra Bill Clinton, pues dijo que le dio una enorme potestad a un presidente, a un expresidente, determinar lo que es de él, porque el presidente puede tener sus documentos personales. Le dio una enorme discreción y por eso que no fue castigado Bill Clinton. Así que ese precedente, si nos guiamos por eso, pues... ¿Y entonces? Bueno, pero es que ahí es donde está la cosa. James Comey a Hillary Clinton, pues dijo que estuvo mal. Ella tenía su propio server. Dice que probablemente... Tenía su server, eran 33,000 y los destruyó. Y los 50,000 que estuvieron en la de su secretaria, Ubuma, no sé qué, que el Mr. Winner, el pornográfico ese, que él usaba la computadora. Entonces... Tú me vas a decir a mí que eso no es una brecha de seguridad nacional. Pero total, Dios mío. Entonces, sin embargo, no pasó absolutamente nada. ¿Y cuál fue la racionalización de Comey? Qué bueno que ella actuó mal y que probablemente violó la ley. Pero él no consideraba que había una intención malicia de parte de ella. Bueno, eso llega a esa conclusión. Lo borra porque pero también dijo que había una campaña presidencial y él no quería fue al emitir, final, acuerdo, emitir una recomendación de arresto en el medio de una campaña política. Entonces aquí tenemos... Pero ¿y cómo ahora están haciendo lo mismo? Es muy sencillo, porque ya los Estados Unidos tiene un sistema de doble estándar en cuanto a la ley. Para estar claro, si tú vas a corte por un ticket de manejar, no vas a tener problemas, bueno, excepto si tu apellido es Trump, entonces sí está... Entonces sí. O si es DeSantis o algo de eso. Pero por lo general, tú vas a tener recibir un juicio correcto. Pero si es Clinton o si es Obama. Ahí está por arriba de la ley. Biden. Ahí está por arriba de la ley. Mira, están apareciendo personas muertas. La computadora de Hunter Biden, que decían que no era de él y demás. Y tenemos el video donde él se baja, que parece que estaba ebrio esa noche, y él coge la computadora. Hay pruebas. Y no ha habido un solo indictment. Mira, no solo eso. El investigador, porque aunque no lo creas, están investigando a Biden sobre los documentos que han desaparecido. No hemos visto ni una foto como en el caso de Trump. Es un mutismo absoluto. Entonces, esto es la repercusión que está teniendo. Entraron en el closet privado de Melania, donde ella tenía su ropa interior. Es así, mire, yo estoy trabajando en un artículo sobre el juicio de Trump. Los invito a todos a que vayan porque los artículos son
espectaculares y los simposios también. Vamos a continuar, pero el primer simposio del FBI, ¿cuándo es? Va a ser el jueves próximo, 22 de junio, 22 de junio. en la Biblioteca Regional de Westchester. Que tiene parking gratis. Sí, parqueo gratis. Que hoy en día en Miami eso no existe en ninguna parte. No, es muy importante. ¿A qué hora es? A las 5:30, a las 5:30 de la tarde, van a estar Sammy Apple, Joseph Hage y Fernando Godo. Este servidor será el moderador y el lema es el FBI y las elecciones en Estados Unidos. O sea, y se pregunta, la pregunta que queda es, ¿se puede confiar en el sistema? La entrada, por supuesto, es gratis y lo vamos a televisar también por el portal de Patria de Martí. patriademartí.com. Ahí lo van a poder en vivo y en directo, en Facebook de Patria de Martí también, en Twitter, en el TV Libertad. Y las personas pueden hacer preguntas desde el Twitter, desde... Todavía no hemos elaborado eso. Okay. Todavía no hemos elaborado eso. Pero a lo mejor por comentarios. Tú sabes lo que pasa, que presencial, las personas que van nunca ni siquiera hay tiempo. Es verdad. Fíjate cómo a veces... Dice, oye, fui al simposio de julio, encontré parqueo, pero estaba tan lleno que no pude hacer las preguntas. Tú sabes que a veces tenemos que decir, bueno, tomamos como 10 preguntas y después entonces paramos y que los panelistas contesten rápido y otra ronda de 10 preguntas, porque es que es la única forma. Porque hay personas también que quieren hacer comentarios, que es algo que yo entiendo. Entonces, el tiempo es limitado porque a las 7:30 ya concluye. Entonces, son 2 horas. 2 horas. Entonces, okay. ¿No le toman el tiempo a las preguntas y la respuesta, no? No, deberíamos, pero no. Sí, hay veces que tú a los panelistas sí les limitamos, minutos, sí los limitamos para que no pasen los 20 minutos, que a veces también es medio injusticia. Bueno, pero los panelistas son los que van a dar... Claro. Pero es que la idea de la pregunta y respuesta a veces... a mí me encantan las preguntas y respuestas. Claro, sobre todo pues cuando si hay tú ves lo que tú dijiste, si la persona lo recibió, no lo entendió, o si tiene un punto de vista diferente. Claro. Pero esto, Marilar, es tan importante porque, mira, encuestas, Rasmussen, que cuando termine este artículo quiero escribir sobre eso, porque se trata de creer en la integridad del sistema electoral en los Estados Unidos. Y no estamos hablando solo de los republicanos, o sea, uniendo republicanos y demócratas, tienes más de la mitad del país que no cree que las elecciones son honestas. Más de la mitad. Más de la mitad. Eso incluye demócratas. Si los republicanos estamos hablando cerca de un 80% y los demócratas un 27%, que es bastante. Para un país donde hay bastante ausentismo, que tristemente aquí venimos de países como el nuestro, donde no hay elecciones, hay selecciones, no elecciones, y venimos acá y entonces yo siempre voto, pero tienes el privilegio, porque no es un derecho, es un privilegio, y no lo ejerces. Esa parte nunca la entendí. Mira, efectivamente, y es que tradicionalmente, y yo creo que esto es la parte tal vez, y a esto están apostando los demócratas, porque tú hiciste una pregunta muy importante, o sea, un comentario muy importante, que es verdad, uno dice, pero esta gente es tan loco, le están elevando a Trump, le están haciendo propaganda gratis. Total. Eso es verdad, pero hay un sector de los votantes que tal vez no van a votar, pero sí van a ir a votar en contra de Trump porque lo odian. Hay un sector que lo odia, ¿por qué hay que prefieren tener a Kim Jong-un de presidente que a Donald Trump. Eso es increíble. Es increíble. Por cierto, hay una carta de Kim Jong-un a Trump que está entre los 102 documentos. Claro, y eso... Pero ¿cómo vas a comparar? Trump fue electo por el pueblo. Por supuesto, pero es que el odio... ¿Y por qué tú crees que hay ese odio? Yo creo... Él mejoró la economía, él fue el que logró que en la OTAN nosotros no fuéramos los que financiáramos todo, le puso sanciones a China, abrió el Keystone Pipeline, que Biden la cerró, éramos completamente independientes en cuanto a petróleo. Mira, tú tienes dos grupos. Bajó el desempleo. Por un lado, la izquierda radical que controla el Partido Demócrata hoy. O sea, Barack Obama cambió el Partido Demócrata. Ellos están, esto es una revolución. Por eso es que están usando las instituciones como el FBI para impactar elecciones. Para agarrar espacios. Exacto. Están utilizando las cortes, pero fíjate cómo lo hacen. Van a enclaves donde hay más socialistas, por ejemplo, en Washington per cápita, que es lo que hay en Cuba o lo que hay en China.
per cápita. Entonces van ahí, entonces tienes un gran jurado. Personas que no saben nada de leyes, que les tocan las emociones. Entonces, pues naturalmente, por ejemplo, un concepto como el privilegio de conversación entre un cliente y un abogado, se agarran bajo una cláusula que si hay un presunto crimen, pues entonces pueden vulnerar ese principio. Pero entonces imagínate tú un abogado de defensa que están defendiendo criminales por lo general, entonces pues van a perder ese privilegio. Eso rara vez se usa. ¿Pero por qué lo usan? Porque la jueza del distrito es izquierdista. Entonces tienes un jurado que básicamente ahí no vas a encontrar a nadie, ningún conservador, porque en el Distrito de Columbia no existe. Entonces van en Manhattan, tienes el mismo fenómeno. Igual. Entonces es como están llevando a cabo una guerra utilizando estos tribunales revolucionarios como si estuviéramos en un país autoritario para tener la licencia para llevarlo a juicio. Sin embargo, hay una jueza que se llama Allison, ahora no recuerdo, que creo que es una jueza joven, que es la que va a estar al frente de este proceso judicial de Trump, que creo que es nieta de alguien de apellido Cubas. Sí. Cubano. Y parece que ella ya anteriormente le concedió el Special Master, sí. Exacto, ahora me vas a explicar lo que es. Y si ella es the one that rules, o sea, la que toma ella puede decir, bueno, por double jeopardy no puede hacer lo mismo 2 veces. No. A ver, explícame eso. Mira, ellos primero. ¿Y quién es ella? ¿Y quién es la persona? Es una jueza, fue nombrada por el presidente Trump, es la que el caso al azar le tocó. Y eso precisamente. Es joven. Es joven. No tiene mucha experiencia. Bueno, a lo mejor eso es mejor. Sí, yo creo que no está contaminada por el sistema. Yo creo que sí, no está contaminada. Le concedió lo que Trump había pedido de que alguien estuviera, un árbitro supervisando. Eso que le llamaste master. Un special master. Special master. Es como un árbitro que estuviera supervisando el proceso, porque la gran preocupación de Trump, con toda razón, es que el FBI le plantara información falsa, que hoy en día eso es perfectamente factible, porque si tomamos en cuenta que mintieron en solicitudes al gobierno para espiar a la campaña de Trump, inventaron una narrativa. El director del FBI filtró información a los medios falsos, que él sabía que eran falsos, porque la agencia tenía la información de que eran de poca credibilidad esos reportes. Sin embargo, procedieron. El dossier fue pagado por el Partido Demócrata. Correcto. Entonces, si eso ocurre, si ocurre el papel del FBI para censurar, para lograr que Twitter censurara y Facebook censuraran noticias que iba a perjudicar al candidato Biden. Nunca salió. Ocultaron esa información. Entonces, establecieron, mira, 51 agentes retirados de inteligencia de alto grado falsificaron información diciendo de que la información de Hunter Biden era desinformación rusa, cuando eso ya se sabía que eso no era el caso. O sea, llamadas telefónicas de Biden diciéndole a su hijo, no te preocupes, mañana sale este artículo, no me acuerdo, no era en el New York Times, era en un magazine, porque había un chino que iba a venir a comprar un aeropuerto y ellos sacaron de ese artículo el nombre de Hunter. Hay llamadas telefónicas, don't worry, my boy, hasta le dice, tú eres Dios, le dice Biden a su hijo. Y estoy leyendo a corto plazo, por eso es que no lo doy, pero me gustaría investigar eso de que algunas de las personas que estuvieron vinculadas a toda esta transferencia de dinero de los ucranianos se están muriendo. Se están muriendo. Entonces, los están matando, se están muriendo. Pues no sé, los están suicidando, no sé. El caso es. Entonces, eso merece una investigación, porque hay tantas cosas vinculadas. Hay tantas cosas vinculadas. No sabía ese detalle, así que se están muriendo. Esto está, porque es que cada vez está saliendo más y más acerca de los 5 millones al presidente. Y eso no, o sea, ha salido, pero nos tenemos que ir a pausa, Julio. Dale. Me encanta porque tú hablas con Julio y se te ocurren 300 preguntas más de las que tú pensabas que le ibas a hacer. Nos vamos a pausa enseguida y regresamos con tu segundo simposio también. Ya las personas están llamando, que es sobre Martí. Pero regresamos, todavía hay mucho que hablar sobre el FBI, sobre lo que está pasando otro. Estamos de regreso, gracias, Cristian. Me encanta la música.
305-400-0670. Hoy tengo el gran privilegio y el gran placer de tener aquí a Julio Schilling. Tengo una llamada, pero yo tengo como 350 preguntas más antes de pasar al otro simposio de Martí. Buenas noches, estoy con Julio Schilling, dígame. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por su programa, muy bueno, por cierto. Muchas gracias mira, a usted. Sí, muchas gracias, María. Yo quería comentar algo con Julio, sobre todo, y contigo ahora, y es que en lo que está diciendo Julio tiene mucha razón. Yo quisiera ir al simposio el jueves, a ver si tengo tiempo, me gustaría. Jueves 22 a las 5:30 en el Westchester Library hasta las 7:30 y es gratis el parqueo. Sí, continúe. Exactamente. Sí, mira, yo lo que quería comentar es lo siguiente, y Julio lo sabe muy bien, y usted también, María. Es que acuérdate que los comunistas se toman décadas y décadas en Cuba, como muchos saben, y algunos y muchos tampoco lo saben, por supuesto. En Cuba desde los años 20 ellos empezaron a conspirar por la Internacional Comunista y con todas esas cápsulas que empezaron a meter de Europa para allá, incluyendo a Fabio Brovar y una cantidad de gente extranjera que metían allí con los nombres cambiados, cada 15 días le cambian los nombres. Entonces, ¿qué sucede? Que empezaron a infiltrarse allí, y infiltrarse. El primer intento que hicieron, como lo saben bien ustedes, fue en el año, cuando tumbaron a Machado, cuando aquel intento de los años 34, y no pudieron triunfar allí con aquel partido que inventó este señor, que fue presidente de Cuba, de la izquierda, allá en México, en este mismo año más o menos, por el 24 por ahí. Lázaro Cárdenas. No, el presidente de Cuba, Grau San Martín, que fue el que fundó el Partido Auténtico. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos después siguieron conspirando y no podían llegar al poder hasta que por fin lo hicieron a la fuerza, como lo hicieron después en complicidad, inclusive con el Departamento de Estado aquí y con Marcos. ¿Cuál es la pregunta? Y todo. No, yo lo que le quería decir es que los comunistas están haciendo ese mismo trabajo hoy en día aquí en los Estados Unidos y ya vienen haciéndolo hace muchos años. Y hay que seguir enfrentándolo porque ya uno lo conoce. Lo hicieron en Venezuela también. Hay que ir a votar, pero hay gente que tiene el derecho y el privilegio de votar. Un privilegio. Exactamente. Mira, ahora mismo, por ejemplo, mucha gente está diciendo de Francia, por ejemplo. Francia que no debería. Bueno, pero a Cuba el gobierno de Cuba le debería dar vergüenza que un muchacho que nació en este país, que además no es que yo sea partidario de él, ni mucho menos, porque además no me gusta Francia, la verdad. Pero por lo menos está haciendo lo que se puede hacer en una democracia. Está aspirando en un país donde nació él, que el padre tuvo que salir de allí pequeño. Y entonces en Cuba, que es el país de él, no puede participar nadie en unas elecciones. De Francis Suárez, ¿verdad? Francis Suárez, que acaba de presentar su campaña ayer, sí, cierto. Es decir, que un cubano está aspirando a la presidencia de Estados Unidos y bueno, y no ya han puede. aspirado antes Marco Rubio, Ted Cruz, claro. Adelante, bueno, Julio, y María, he hablado con usted y bueno, vamos a ver si tengo tiempo para ir el jueves por allá. ¿Cómo no? Sería un placer que fuera así. ¿Cómo se llama el programa tuyo de YouTube, de Martí? ¿Cómo es Patria de Martí. Patriademartí.com. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Mira, es muy cierto, estás muy bien informado. Tal cual, el comunismo internacional, Cuba fue su principal enfoque por su posición geográfica y plenamente, por ejemplo, ya sabemos por información que se obtuvo tras la República Checa, sobre todo con la caída del bloque socialista, de que la inteligencia soviética tenía contacto no solo con Raúl, sino con Fidel Castro. Con Fidel Castro era la inteligencia militar. Y fue preparado la penetración del Departamento de Estado para falsear, eran los Ana Belén de la década de los 1950. Herbert Matthews fue un agente de la KGB, o sea, fue un informante y falsificó toda la información. El Departamento de Estado infiltrado, desdibujando la realidad de las conexiones de los Castro con la Unión Soviética. Así que mira, el Soviet caribeño es un libro que yo no sé si ya como no informado de él, pero me encantaría que María. Yo creo que me lo enviaron. Yo creo que entrevisté al autor. Pero César Reynal Aguilera, amigo mío, y efectivamente. ¿Cómo se llama el autor? César Reynal Aguilera. Yo creo que yo le Sí, vive en Canadá y el amigo mío y
Sí, no, una información formidable, pero es que eso realmente nos demuestra que esto no empezó hoy. Y también estás muy claro en lo que estás diciendo de que esto, lo que estamos viendo en los Estados Unidos, mira, en estilo están imitando a los socialistas fabianos. Si una persona lee el libro de H.G. Wells, que fue un socialista fabiano, y lees el libro del señor Schwab, la receta para, te lo voy a decir, para la revolución venidera. En efecto, te hablan de lo mismo, de la centralización de poder de una manera universal, de incorporar las empresas para lograr el fin común. O sea, si tú te lees eso y te lees alguno de los libros del señor Schwab, del Foro Económico Mundial, tú vas a ver un paralelismo extraordinario en la misma visión. Entonces, pues comulgan en las cosas que van destruyendo los valores del occidente. Entonces, esa es la idea. ¿Qué es lo que están haciendo y ahora por eso con es tan radical. Tú dices, bueno, pero Biden y Obama no se dan cuenta que todo esto, promover la teoría crítica queer, que es en efecto toda esta revolución delirante de los transgéneros, que básicamente busca legalizar el sexo entre adultos y niños. Es destruir la familia. Por supuesto, porque eso ha sido un enfoque del marxismo siempre, que agarró especialidad con Lukács, Gramsci, después el Colegio de Frankfurt, que le dieron más detalle, más forma. Eso es lo que estamos viendo. Y tú dices, pero esta gente no se dan cuenta que esto les costa votos. No importa, es la marcha por las instituciones, es la misión. Y saben que están contra el reloj, porque una de las cosas que los salva, para no estar de todo negativo, es el sistema federal que hay en los Estados Unidos. En otras palabras, la Florida, por ejemplo, se ha resguardado de esa toxicidad por no solo el gobernador, sino por la legislatura que tiene bien pensadas las cosas. El estado de Texas también. Libros. Y sin embargo, mira, en California ya de hecho, mira, hay un sitio web que se llama Jacobin, como de los jacobinos, y sacaron una nota en estos días diciendo California es el camino de seguir, el modelo de seguir para lograr el socialismo en los Estados Unidos, porque California está yendo bien rápida en promover estas cosas. Es buscar el control, ya lo vimos con el ensayo del coronavirus y lo vemos en la forma de querer desarmar a la población, de querer quitar el automóvil, de quererle reducirlo a una figura manipulable para que esto mismo lo que nos quedemos en nuestras casas, que nos vacunemos aunque no querramos. Exacto, y legalizar pues una opinión contraria. El Marcuse, pues en efecto, Herbert Marcuse hablaba de eso, la tolerancia represiva que abogaba por Herbert Marcuse? Perdón, un marxista del Colegio de Frankfurt que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos. Angela Davis, por ejemplo, fue una estudiante predilecta de él. Él fue en la década de los 60 muy popular y abogaba por el amor libre, abogaba por censurar hasta el punto de quitar los derechos civiles a personas de la derecha. Directamente lo decía como única forma. Reagan, quizás, ¿no? Correcto, de eso. Correcto. Reagan fue precisamente lo que revirtió todo eso. Entonces, lamentablemente, estamos otra vez en ese camino. Porque la derecha perdió la brújula y no entendió de que la guerra ideológica hay que llevarla siempre. Pensó que la victoria sobre el comunismo soviético significó el fin del comunismo, que eso fue un gran error, porque en el mismo año que cae el comunismo soviético, en el año 89, en Wisconsin, pues una serie de académicos norteamericanos, pues en efecto se dieron cuenta que como único iban a promover el marxismo era por sus variantes de la cultura, que adoptaron la teoría crítica. Mira, Barack Obama tuvo el mentor que se llama Derek Bell. Derek Bell fue el padre de la teoría legal crítica. Que ahí es donde parte la teoría crítica de la raza. En Harvard, Obama fue, estuvo bajo su autotel, no, pero él tuvo otros mucho antes, Williams, que fue amante de la madre, y tuvo otro que puso una bomba por allá en Chicago. Sí, de los Weathermen Underground. Por supuesto, el Bill Ayers. Correcto. No. Obama es un ideólogo. Él es el gran responsable, si bien la corriente. Pero vive Martha's Vineyard.
Por en una casa de millonarios, contrario a lo que él predica. Son pocos los comunistas que viven en la austeridad. Exacto. Todo es una gran farsa. Viven no solo mejor que un capitalista en un país libre, porque tienen las leyes en su control. Tristemente lo estamos viendo en los Estados Unidos. ¿Y por qué todavía ese sistema que no ha conseguido, como dijo Churchill, nada más que muertes y degradación y todo? ¿Por qué todavía en nuestra Latinoamérica cada día hay más personas, en Colombia con Petro, en todos los países, en Venezuela, en Nicaragua? ¿Por qué? Porque si las personas del bien, nada más que para la cúpula. Porque las personas del bien no se dan cuenta que con el mal no se puede ser bien. O sea, toman el curso de la pasividad y una tolerancia con personas que son intolerantes y llegan al poder, que no te van a perdonar nada. Entonces tienes que criminalizar actividad criminal. O sea, ¿por qué con el nacionalsocialismo? Y me parece muy bien que se hiciera así. Hubo juicios, hubo leyes complementarias para evitar que llegaran al poder. Eso con el comunismo, básicamente, en pocos lugares fue que se vio alguna corriente hacia eso. Eso fue un gran error. Eso fue un gran error. Los nazis en Alemania, tú no puedes estar contra ellos. Sin embargo, aquí, pero tú puedes tener el poder. Entonces todo el mundo dice, no, pero tienen el derecho. Mientras están adoctrinando a nuestros niños. En kindergarten hay libros donde dices, el gallo quiere ser gallina. Y tienes 4 años, 5 años. Pero ponte a pensar eso, es delirante, pero es importante que recordemos una cosa. En el año 1919, George Lukács fue ministro de Cultura en la República Socialista de Hungría, que nada más que duró como 6 meses. ¿Así? Ellos le estaban dando educación sexual a los niños, porque Dios entendían. mío. Y Lukács fue, en mi apreciación, el padre del marxismo cultural. O sea, él conoció a Gramsci, pero él fue el primero que marcó, estando en el poder, gracias a Dios por corto tiempo, el ataque directo a la institución de la familia, porque si la primer célula de preparar al hombre nuevo es los padres, como debe ser, como Dios mandó, pues entonces ellos tenían que eliminar eso. Toda esta noción de la guerra contra la nación. ¿Por qué? Con banderas que no tienen nada que ver con todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Para eliminar la cohesión que es la nación, que nos une. Porque ellos quieren que cada uno sea una especie de nada para seguir los dictámenes de esa élite que sí vive por encima de la ley, sí vive no en acorde con lo que están predicando. ¿Y por qué Biden salió? Si es que no sé si hubo, ya sabemos que a Tucker Carlson, está sacando tremendos ratings en Twitter, pero Fox tuvo que pagar 670 millones a Dominion. No sé si hubo fraude o no hubo fraude, pero hubo gente que votó por Biden. Y todavía hay gente que no quiere a Trump. Entonces yo me pregunto, ¿no se dan cuenta de lo que está haciendo el partido con nuestra nación? No estoy en contra de todos los demócratas. Hay algunos realmente que sí, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo a un ritmo acelerado. Primero, lo de Fox es vergonzoso, porque le hizo un cease and desist a Tucker ayer, diciéndole que no siguiera, y él dijo, no me importa, y fue con su show. Pero claro, pero es que esto es porque Fox emitió como invitada la abogada esa, que no sé, podrá o no estar de todo en sus cabales o lo que sea, pero la primera enmienda no existe. O sea, la mujer está expresando una opinión. Entonces, eso, pues ellos determinan que eso les perjudicó. Entonces, bajo ese precepto, aquí no se puede entonces opinar de nada. No se puede decir nada. Porque cualquier cosa que tú digas puede molestar a alguien, puede perjudicar a alguien, así lo van a expresar. Entonces, pues ya de pronto no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión. No puedes decir algo que tú piensas sobre una persona, ¿no? Porque puede ser correcto. ofendida. Y en cuanto, mira, a el problema ya de entrada, la participación del FBI en el 2016 y el 2018 logró que esas fueran unas elecciones corruptas. Fueron corruptas. Pero hubo gente que votó, Julio. Yo me pregunto por qué no se dan cuenta a dónde van. No. Bueno, porque hay personas primero que se creen la narrativa. O sea, que se va a creer la narrativa de la teoría crítica de la raza, que aquí es un sistema de opresión.
¿Y cómo tuvimos 8 años un presidente negro? Por supuesto, bueno, pero claro, pero es que ese presidente negro, el mentor de él, Derek Bell, la teoría crítica legal, decía que en los Estados Unidos un negro no podía obtener un juicio justo porque el sistema estaba corrompido, que hasta que el sistema no cambiara, en otras palabras, está abogando por el derrocamiento del sistema. Entonces, sin embargo... Pero eso es más racista. Por Yo siempre digo, votar por una persona afroamericana o negra, es negra. Porque es negra, es tan racista que no votar por él porque es negro, igual que es tan sexista votar por una mujer porque es mujer, que no votar por ella porque es mujer. Por supuesto, y la receta que estos neomarxistas tienen es precisamente la desigualdad. En otras palabras, hay que castigar al blanco para promover la equidad hasta que en determinado momento el negro suba. Hay que castigar al hombre. Que decía, it's okay to be white. Bueno, thank God. Pero ponte a pensar, mira, es un mensaje tan anticristiano, porque si Dios nos hizo todo igual en su semejanza, ¿no es verdad? Pues entonces, ¿cómo vamos a pedir espacios separados? O sea, que están promoviendo la segregación en el nombre de una justicia, la cuestión de las reparaciones, por ejemplo. Ay, Dios mío. No, pero fíjate, aquí es donde está el problema. El que lo dice o es un charlatán o un ignorante, porque si se vamos a hablar de la reparación en por la esclavitud, hay que empezar por todos los negros cuyos familiares y descendientes en África fueron los que llevaron a esos esclavos para los europeos, porque no es que los europeos invadieron África y llegaron en paracaídas, no, fueron entregados y eran esclavos. Entonces eso también tiene que pagar. Entonces eso tendría, y no sé si esto es cierto, pero varias fuentes me han dicho que Obama tiene sus familiares que eran dueños de esclavos. Así que entonces, pues habría que... Me imagino porque él, bueno, se dice que nació en Hawái, hay personas que dicen que nació en Kenia y él fue a Kenia. Y la verdad que el padre y creo que el tío que quería ser presidente, además, tenían un pasado muy turbio. Entonces, los residentes en la India tienen que entonces pedir reparaciones a los árabes por el gran sistema de esclavitud que hubo ahí. Entonces, pero en el caso de los negros norteamericanos, los descendientes, había una complicidad, de nuevo, fueron vendidos. Pero si fue el Partido Demócrata el que hizo el Ku Klux Klan. Exacto, eso no lo sabe nadie. Es que esto... Y fue Abraham Lincoln, que era republicano, el que los liberó. Y quieren tumbar la estatua de Lincoln porque, de nuevo, esto no se trata... Esto no se trata de la igualdad, esto no se trata de buscar un sistema donde todos ante la ley somos iguales. No. Lo que están buscando es destruir el sistema vida occidental. Correcto. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que están. Es netamente de poder. Porque fíjate. ¿Y por qué hay tanta gente contra Trump? Cuando, a ver, yo voté por Trump porque me parece, no es que sea santo de mi devoción, pero creo que nos hizo una mejor forma de vida y ahora votaré por él otra vez. Mira. Pero ¿por qué entonces estar en contra de alguien que está en contra de lo que tú estás diciendo, que es la destrucción completa de nuestro país, de nuestro sistema occidental y de lo que es la libertad en sí? El fallo de Trump es lamentablemente el éxito de Obama. El fallo de Trump es el éxito de Obama. Y eso es en el estilo. Obama es verdad, es caballero. Y proyecta. Entonces, si él va a estar con hombres de negocio. Bueno, eso, el éxito, el fracaso de Trump es el éxito de Obama. Claro, porque Obama, por ejemplo, si va a hablar con empresarios, va a defender la propiedad privada, pero él sabe que él la va a regular de tal manera que van a servir sus propósitos. Los chinos hacen eso, son expertos en eso. Entonces, es así, el discurso lo va preparando, pero en el fondo él tiene un propósito ideológico y es, en mi apreciación, el gran maestro del camino, el curso que sigue Biden por medio de súbditos que él tiene constantemente yendo. Susan Rice era una de ellas. Es probable que otro que tiene es el hijo de Soros, que ha estado más de 17 veces en la Casa Blanca. Que ya Soros le dio todo. Bueno, ¿cuánto tiene Soros ya? 95. 97. Exacto. Le dio todo al hijo. Exacto. Y la parte de Trump es que
Ay, pero yo prefiero una persona así, que no me Yo lo guste el sé. estilo, pero sea sincero. Yo lo sé, Yo lo prefiero, aunque no me guste lo que diga. Yo lo sé, pero lo que pasa es que el país es grande y tienes que tener, o sea, y aprovechar de que el sistema no tiene un voto, no es de voto obligatorio y que hay personas que tal vez no van a ir a votar. Bush logró ganarle a Kerry. ¿Por qué? Porque Kerry no logró mover muchos votantes demócratas tradicionales. Se quedaron en la casa. Es verdad. Ganó Bush. Entonces, hay que entender que aquí en los Estados Unidos hay dos elecciones. Son las primarias, pero ya cuando vas a la nacional, tú tienes que moderar un poco el lenguaje. Cuando llegas al poder ya es otra cosa, pero tienes que utilizar un poco más, enfocar en el estilo. Y si no te puedes controlar, pues entonces no vayas. Porque mira, Trump le dio 9 horas de su valioso tiempo a uno de los reporteros que tumbó el gobierno de Nixon por una biografía que estaba haciendo de Trump. Sí, que ese fue el que después sacó la grabación y dijo, Trump sabía que el coronavirus era letal y, sin embargo, había salido en la televisión diciendo que era como una gripe. Entonces, esta gente lo odian. ¿Para qué tú le vas a dar 9 horas de tu tiempo a un enemigo que tú sabes que no te va, o sea, deberías de saber que no te va a venir? No le dejes esa entrevista. Entonces, no hable con personas. Es su propio peor enemigo. Exactamente. Yo creo que ahí el ego tiene mucho que ver, que él siente un reto, no voy a decir calentura, pero un reto de ir con enemigos y tener como un duelo a ver quién gana. Pero es que eso no es inteligente. No es inteligente porque Trump es un hombre muy ocupado y, sin embargo, ese periodista enemigo tiene todo el tiempo del mundo y 20,000 asesores para destruirlo en los 90 minutos que le va a dedicar. Crear lo que no le dijo. Exacto. Sin embargo, Trump tiene otras cosas, no solo esa entrevista. No vayas, no le des ese gusto. No des tantas entrevistas. Yo admiro eso de él, que él va por donde sea. El otro día cuando entró a Versalles y era el día antes de su cumpleaños y no sé, a mí me gusta que es transparente y que diga cosas que no me gusten. Trump es el político de otra época. Trump era el político. Es que no es político. Pero eso es lo que me gusta. Mira, que no Trump es en el siglo XIX hubiera sido de entrar en una barra, hablar. Había cierto pudor de la prensa. O sea, pero Churchill no se tomaba una botella de whisky todos los días y fue uno de los mejores líderes. Claro, pero no iba a la barra, se lo tomaba en su casa. Pero es que no, la prensa no es lo que vemos ahora, que básicamente lo están, no solo que lo están difamando, sino que están ocultando crímenes peores. Total, lo que estamos viendo ahora. Entonces quiere decir que ya el periodista es un activista político. Entonces, es que hay tan pocos periodistas. Un periodista del Granma y un periodista de CNN, o sea, no hay mucha diferencia. O sea, no lo va a ver. Yo vi un periodista de CNN que cuando entró Trump al Versalles, y yo dije, ay, pero mira que yo, no, quítamelo, no que lo quiero ver más. Yo dije, pero ese es el Capitolio de los cubanos, ahí fue y le compró comida a todo el mundo. Así todo lo que han salido periodistas de esos medios que han tenido que renunciar por el acoso, porque no los dejan expresarse libremente. Y bueno, a Lemon lo votaron. Bueno, la única que queda ahí es Rachel Meadows, que tristemente desde que votaron a Tucker, Hannity, y ella está agarrando un poquito de espacio, pero los han votado ya casi a todos. Claro, y todo esto, Margarita, es muy triste, es muy lamentable y quiere decir que es una de las cosas más importantes, que se defienda la integridad del voto, que salgan a votar y si llegan al poder... Y que se informen. Yo no quiero que voten por quien yo pienso que es mejor. Infórmate, pero no votes por votar. Infórmate y piensa y vota por el que tú crees que eres mejor. Mira, Trump le perdonó la vida a Hillary. Eso fue su más grave error. Le perdonó la vida en el sentido de que él no presionó para que le siguieran investigando. Y eso fue un grave error. Eso lo perdonó de buena fe. Y el problema de la izquierda es que no perdonan y solo entienden problemas de este tipo que los pueden llevar a la cárcel. Ya cuando tienes 4 o 5 que van presos
Entonces se echan para atrás porque no quieren ir presos ellos. Oye, Julio, yo no puedo creer que todavía tengo llamadas, me quedan 2 minutos y no hemos hablado del de Martí. ¿Cuándo es el otro? El otro es el sábado. Me tienes que prometer aquí que vas a venir otra vez antes del próximo. Sí. Mira, con mucho gusto. El sábado 24 de junio, o sea, es el jueves y el sábado. El sábado. ¿Y por qué los hace tan cerquita? Y porque el segundo va a ser en la Universidad de San Tomás. Y es complementando una exhibición de arte de Emilio Héctor Rodríguez de los versos sencillos. Esto es la conferencia que es en complemento a esa obra hermosa que yo creo que deberían de ir todo el mundo para que vean esa exhibición. ¿A qué hora? Va a ser a las 2:30 de la tarde, de 2:30 a 5. Van a estar panelistas de lujo: Rosa Leonor Whitmarsh, Emilio Sánchez, José Raúl Vidal, Eduardo Lolo, Frank Rodríguez y este servidor. De modo de que es una tarde martiana, Martí en la literatura, dentro de la exhibición. Los versos sencillos que lo tuve aquí. Que están la exhibición de Emilio Héctor en la Universidad de San Tomás. La dirección y el mapa de cómo llegar en Patria de Martí lo pueden ver. En Patria de Martí. Ahí lo suben y ahí está. Y el 22 a las 5:30 hasta las 7:30, el FBI y las elecciones. Excelente. Ay, Dios mío, disculpen, me tomé la entrevista para mí, pero bueno, era muy tentador. Gracias, Julio. No, tienes gracias que a ti. Volvernos. Con gusto. Que se me haya ido como si fuera 15 minutos. No, gracias por la música. Nos vamos, Cristian. Hoy es jueves, ¿verdad? Mañana es viernes. Y nos vamos con Rey Dios. Y eso